Hola familia, te saludo con mucho gusto y poder llegar nuevamente a tu casa. Te saludo con mucho cariño este domingo 5 de abril y la poquita gente que estamos aquí. Te mandamos un fuerte aplauso con mucho cariño y te invito a que cierres tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, sabemos que tú eres bueno y también nos quieres revelar cuál es nuestro diseño, la posición que tenemos ahora y lo que tú esperas que estemos manifestando. La palabra dice que toda la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos y por lo tanto es momento de atender este llamado, este gemido y manifestarnos. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu nos revele tu palabra, nos abra el entendimiento. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Ok, vamos a iniciar y vamos a analizar un poquito. Salmo 91 es muy sorprendente porque nos indica la posición que hoy tenemos. No voy a profundizar tanto, sin embargo, algunas de los versículos creo yo que te va a ayudar a abrir el entendimiento y saber dónde estás posicionado, porque inicia así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo lo escribió, se le conoce esa autoría a Moisés, pero vamos a analizar algunas palabras con todo lo que es el vocablo hebreo. Y es que esa palabra habitar, a mí la verdad me voló la tapa de los sesos, porque significa lo siguiente: significa sentarse en quietud, pero también significa permanecer y establecerse. Aquí habla de mantenerse en ese sitio o mantenerse en esa posición. La posición en la que tú te encuentres va a determinar cómo tú estés respondiendo ante las circunstancias que te rodean. Por lo tanto, es importante que sepas la posición que tenemos ahora en este nuevo pacto que por puritita gracia nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ahí. Ahora, esa palabra abrigo significa refugio secreto o un escondite secreto. Entonces aquí está hablando de un lugar secreto. Y es que el sentarnos en quietud en ese lugar secreto, a la sombra del Altísimo, eso nos permite tener la convicción y la seguridad que no importando las circunstancias que estén afuera, porque estamos hablando de un lugar seguro, son las que nos permite tener un equilibrio en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y por lo tanto en toda nuestra vida. Cuando eso lo estamos aplicando conscientemente, lo que provoca es que todo el sistema inmunológico que está funcionando dentro de nuestro ser, el cual es un diseño precioso de Dios, pueda estar fortificado ante cualquier adversidad. Ahora, este lugar secreto, que así lo conoció Moisés, porque solamente en ese tiempo algunas personas que tenían la oportunidad de ser arrebatadas y entrar en eternidad en este lugar secreto y descubrirlo, ahora quiero que sepas que está disponible para ti. Pero no solamente eso, si tú eres una persona que has nacido de nuevo, estás posicionado espiritualmente en este sitio de honor, en este lugar secreto. Porque bajo el nuevo pacto, nosotros vamos a analizar lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y vean lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tiene un propósito: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es un lugar que ya esté secreto. Es un lugar que ahora ha sido revelado y que cuando tú has nacido de nuevo, legalmente te ha posicionado en espíritu, en el mismo lugar de honor, en estos lugares celestiales.
habla de que cuando tú estás sentado, solamente los reyes son los que gobiernan desde una postura, desde su trono. ¿A dónde voy con esto? Que sepas que tú estás entronado. Esa palabra es muy importante porque todo asunto se trata desde el trono. Cuando una persona conoce cuál es su identidad y cuál es su posición, por lo tanto puede ejercer el poder y autoridad que le ha sido conferida en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros nos sabemos entronados, voy a hacer una referencia de lo que se ungía anteriormente bajo el antiguo pacto. Se ungían profetas, sacerdotes y reyes. Profetas, sacerdotes y reyes. A propósito lo hice en ese orden, porque el profeta significa el que está escuchando a Dios. La semana pasada explicaba que el amor perfecto, que es el amor que Dios tiene por nosotros, se complementa en nosotros, que es la palabra que dice se perfecciona. Eso es complementar. Cuando nosotros lo estamos escuchando, ¿recuerdan que vimos lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículo 20? Hijo mío, escucha mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Ponlas delante de tus ojos y guárdalas en tu corazón. Las palabras de Dios son las que nos entronan y es cuando su perfecto amor nos recuerda dónde estamos posicionados. Entonces, regresando a las unciones que se tenían, cuando un profeta era ungido, entonces el profeta quiere decir el que escucha a Dios y el que habla lo que Dios está queriendo hablar. Por lo tanto, tanto el sacerdote como el rey deberían de estar atentos a lo que el profeta estaba hablando, así como todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando. Luego el sacerdote se encargaba de realizar toda la cuestión de sacrificios, pero no nada más eso, sino que el sacerdote era encargado de que todo lo que encontramos en Levítico, en Deuteronomio, acerca del cuidado y la mayordomía de nuestra mente y de todo nuestro cuerpo. Había rituales, bueno, no rituales, los rituales se hicieron de manera religiosa, pero había indicaciones de cómo debíamos de mantener nuestro cuerpo limpio. Y esto es, por ejemplo, cuando una persona presentaba, por ejemplo, una mancha blanca y se presumía que podía tener lepra, se presentaba con el sacerdote. Y cuando se presentaba con el sacerdote, entonces lo checaba y lo mandaba, ¿a qué crees? A cuarentena. Lo apartaba por 7 días y tenía que volverse a presentar después de 7 días. Y si persistía esto, por otros 7 días, hasta que si la lepra se estaba extendiendo más, lo tenía que apartar de la sociedad para cuidar a todas las demás personas. ¿Te suena algo que estamos viviendo hoy en día? Es lo mismo que está sucediendo. Entonces, la cuarentena no es algo nuevo, es algo que vemos desde los tiempos bíblicos y se le llama cuarentena. En realidad la palabra cuarentena quiere decir 40 días, porque el número 40 bíblicamente significa algo muy importante. Habla de un aislamiento para una preparación, para una transformación que va a venir. Esto es, cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, fue apartado, fue aislado, y fue tentado por el diablo, pudo soportar mediante el Espíritu de Dios cualquier tentación, y cuando regresó, dice que regresó en el poder del Espíritu, y es cuando se empezaron a manifestar grandes señales, milagros y prodigios. Entonces el número 40 lo vamos a ver a través de toda la Biblia, y cuando respondemos en ese tiempo de aislamiento, entonces vienen cosas muy buenas de parte de Dios. Siempre lo vemos en toda la Biblia. Ya será tema de otro domingo, ¿de acuerdo? De otro día. Pero a lo que me voy a regresar a enfocar es que el sacerdote, cuando enseñaba cómo debían de tener cuidados de higiene en el cuerpo, nosotros todo lo tomamos de una manera religiosa y, por ejemplo, cuando se le llamaba inmundo a algo, nosotros lo relacionamos siempre con pecado. Sin embargo, inmundo significa lo siguiente: inmundo significa no limpio o no sano. Había instrucciones de qué comer y qué no comer. Había animales que dice la Biblia que no había que comer. Por ejemplo, murciélago o camello.
Sabes que de lo que estamos viendo, coronavirus y todo eso, se cree que las cepas vienen de este tipo de animales y tiene que ver con diseño. Recuerda que diseño gobierna, por lo tanto estamos sufriendo las consecuencias, por así decirlo, de desacatar o de poner por un lado lo que son los diseños de Dios. Entonces, las personas más longevas sobre la faz de la tierra, ¿sabes quiénes son? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más honran el diseño del cuerpo, siguiendo estas instrucciones de higiene y demás. Entonces, nos invita a tener una mayordomía de nuestro cuerpo. Y el rey se encargaba de respaldar primeramente al sacerdote y extender dominio sobre toda la tierra en base a esa forma de gobierno o el gobierno de Dios. Entonces tenemos profetas, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Cuando el profeta hablaba de parte de Dios y no había ni sacerdote ni rey que lo escuchara, entonces se convertía en una voz que clama en el desierto. ¿Recuerdas de quién se dice voz que clama en el desierto? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no había sacerdote ni rey que estuviera escuchando lo que Dios hablara. Los fariseos tenían su propia interpretación de las escrituras. Por lo tanto, el momento que él se va al desierto es algo simbólico, porque significa que no había quien estuviera escuchando y la gente tenía comezón de escuchar. Por eso salían de sus aldeas, salían del pueblo e iban al desierto a escuchar esas palabras, porque la gente, por diseño, tiene la necesidad de escuchar la voz de Dios. Cuando el profeta no era escuchado, entonces se convertía en una voz que hablaba en el desierto, y por lo tanto no había sacerdote que lo respaldara ni rey. La importancia que sepas hoy en día, que no estamos viendo de manera individual, aunque sí hay asignaturas como tal, pero dentro de ti está el profeta mayor. El mayor de los profetas está dentro de nosotros. Y también en Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso habla de una posición de gobierno. Nos está recordando que estamos posicionados en ese lugar seguro, en un sitio que es el trono donde estamos sentados en quietud. Porque cuando nosotros estamos entronados, podemos ejercer poderío, autoridad y dominio sobre todo lo que por mayordomía Dios nos encareció a los hijos. Vamos a seguir leyendo un poco más del Salmo 91. Voy a referirme a lo que dice en el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, esa palabra alas también significa manto y regazo, y es la misma palabra hebrea que encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 2, que dice así. Mas a ustedes, esto es una palabra profética, los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, se refiere al Mesías, a Jesucristo, y en sus alas traerá salvación y saltarán como becerros de la manada. Está hablando de un júbilo cuando se manifieste el Mesías, y esto ya sucedió. Por eso la mujer del flujo de sangre dice que tenía 12 años. 12 años, la palabra, el número 12 significa, es un número de gobierno. Y es que hay dos gobiernos, gobierno de las tinieblas y el gobierno de la luz, que es de Cristo Jesús. Pero esta mujer estuvo 12 años bajo el gobierno de las tinieblas. Dice que había gastado todo en médicos y nada la podía sanar. Cuando escuchó hablar de Jesús, ella lo reconoció como el Mesías. Ella recordó esta palabra profética, que en sus alas traería salvación. Entonces los judíos utilizan un manto que se llama talit. Ese talit es el manto de oración que tiene 4 esquinas con bordes. Esos bordes, ¿sabes cómo se llaman? Alas. Y en esas alas ella dijo, si tan solamente tocaré el borde de su manto o tocaré sus alas,
seré salva, dijo ella. No dijo seré sana, dijo seré salva. La palabra salvación ahí significa no solamente sanidad y salud, sino quebrar con la estrechez de la pobreza, porque ella había gastado todo lo que tenía. Ella creyó, ella, para que me entiendas, se posicionó en el lugar seguro, en el sitio de honor. Para terminar, te quiero mostrar algo respecto a la gracia. Estos lugares celestiales los podemos escuchar de una manera muy sencilla. Sin embargo, es importante que sepas que es un lugar privilegiado, lleno de poder, donde tienes seguridad. Es en su presencia, en su trono de justicia, en el mismo lugar donde Él está sentado, nos ha posicionado. Ahí está nuestra seguridad. Para algunos pueden ser solamente citas bíblicas como historia, pero para los que creemos es una verdad. Tenemos una seguridad en su presencia, no importando lo que esté sucediendo afuera. Nuestra seguridad está en Él. Por eso dice la palabra, no temas, no temas, no temas. Me voy a referir a lo que viene en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjate que el leproso no estaba dudando de la capacidad de que Jesús lo pudiera sanar. Lo único que le preguntaba es si quería Jesús sanarlo. ¿Por qué? Porque la lepra estaba referida como si fuera una persona pecadora. Entonces le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Sabes que bajo el antiguo pacto no podían tocar a los leprosos? ¿Por qué? Porque se contaminaban. ¿Te suena algo de eso? Quien está ahorita infectado, si lo tocan, se contaminan. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Esto rompe los paradigmas diciendo, quiero, es el deseo que tiene él, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Porque cuando una persona tenía lepra y era sanada, entonces se tenía que presentar con el sacerdote, no mediante una ofrenda. Tenía que hacerlo con una ofrenda, pero esto en muestra de que él ya había sido sanado. Ahora, aquí hay algo muy importante y con esto voy a cerrar. Bajo la ley, el leproso o el impuro haría que el puro sería impuro. Pero bajo la gracia, hace que el impuro sea puro. Bajo la ley el pecado es contagioso, pero bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. Que entendamos este maravilloso acto de bondad, dónde estamos posicionados, y que es en ese lugar seguro, en ese trono de la gracia, donde nos ha sentado, donde estamos entronados. Yo te invito que no te bajes nunca de ese lugar. En Gálatas dice que los que se quieren justificar por la ley, de la gracia han caído. Quiere decir que la gracia está en un sitio mucho más alto que la ley. Y en ese lugar, en ese sitio donde nos ha posicionado, es donde tenemos nuestra seguridad financiera, de salud, emocional, sentimental, física, todo. Pues estamos bajo la gracia, que es la misma persona de Jesús. Te mando un abrazo, te quiero mucho, bendigo tu vida, y ante esta situación vamos a ver la gracia de Dios manifestada en toda su magnitud. Y es importante que toda la gente escuche este mensaje. Te bendigo. Gracias por estar en nuestras reuniones online, porque de esta manera podemos tener Restaurando tu Vida en casa. Hasta la próxima.